Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Punto Financiero, el noticiero que lo mantiene al día con las finanzas y los hechos más importantes que las impactan en Colombia y en el mundo. Estos son nuestros titulares. En esta edición de Punto Financiero conoceremos sobre bonos verdes. Este interesante tema les permitirá ver otra opción de inversión con este producto financiero. Hoy en Mundo Financiero analizamos el impacto económico de las migraciones a nivel global, sus principales causas y consecuencias en los países que reciben migrantes y en aquellos de los que hay fuga de fuerza de trabajo. En Colombia Financiera exponemos el tema de riesgo país, donde se analizan los aspectos que determinan el riesgo para una economía y el impacto para atraer inversión. En esta edición les contamos el crecimiento económico que la Feria de las Flores generó en agosto de 2023, superando las expectativas con respecto al año anterior. Hoy en Finanzas Personales les contamos sobre un tema de gran interés, el emprendimiento. Les explicamos por qué Colombia es un país con oportunidades para emprender. Today in Finance Insight we will be talking about shares that are important investment instruments. Professor Mariluz Rubio talks to us about the concept of shares. Este mes en nuestro recomendado les contamos del libro que reúne las experiencias de innovación educativa desarrollado por varios docentes de finanzas para fortalecer y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Los bonos verdes presentan oportunidades de diversificación y ampliación de la base inversionista. Para explicarnos un poco más sobre el tema, hoy nos acompaña la profesora Joana Díaz Varela. Profesora, es un gusto saludarla y bienvenida a Punto Financiero. Buen día, Andrés. Es un gusto hacer parte el día de hoy de Punto Financiero. Profesora, inicio preguntándole en qué consisten los bonos verdes. Los bonos verdes son títulos de deuda que normalmente los emiten organizaciones de orden tanto público como privado, con el firme propósito de buscar un capital en diferentes mercados para combatir todo el tema de cambio climático y el mejoramiento del medio ambiente, un tema crucial de nuestro día a día. Teniendo en cuenta esto, profesora, ¿qué requisitos debe cumplir una entidad que desee emitir bonos verdes? En la actualidad existe un marco de orden global como legal donde nos va a mostrar a las diferentes organizaciones de orden público y privado esa guía que se debe seguir para la administración de manera transparente de ese capital. Cuando digo de manera transparente es que realmente sí se utilice en pro del mejoramiento del medio ambiente. Desde ese punto de vista, en el marco europeo se crea un modelo de principios básicos de los bonos verdes, donde concentra alrededor de 4 pilares. El primer pilar está enfocado en todo el tema del uso de esos fondos, entonces cómo se va a utilizar de manera que garanticemos que vamos a mejorar el tema del medio ambiente. El segundo punto, que es supremamente importante, seleccionar y evaluar el mejor proyecto de energías renovables, de movilidad sostenible, de todo el tema de la gestión de residuos sólidos, todo el tema de ese acompañamiento en pro a combatir todo el tema del cambio climático. Y sin lugar a duda es supremamente importante evaluar la gestión de esos fondos y por ende el último paso, que es el informe, donde ya el inversionista va a conocer en detalle los resultados de su inversión y realmente cómo afectó de manera positiva o negativa al medio ambiente. Desde el punto de vista del inversionista, profesora, ¿qué debería hacer una persona natural para acceder a estos bonos? Realmente, Andrés, el tema de los bonos verdes en Colombia es un mercado poco explorado, dado que hay como muchas restricciones al momento de ingresar a estos portafolios de servicios financieros. ¿Restricciones en qué sentido? Muchas veces no se ve como esa preocupación al tema del cambio climático, lo ven más como una moda, más no como una necesidad en el corto, mediano y largo plazo. Desde ese punto de vista tenemos diferentes organizaciones de orden tanto del sector financiero como Bancolombia, como Bancoldex, como Davivienda,
como el Banco BBVA, como el Banco Bogotá, que ellos han hecho una carrera bastante ardua en los últimos años. Si mi memoria no me falla, la primera emisión de bonos verdes fue en Bancoldes más o menos en el año 2015, con el firme propósito de romper ese hielo ante mezclar ese concepto de esas finanzas robustas y cómo me voy a llegar al mercado verde o amigable con el medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos sí diferentes entidades, tanto de orden público como de orden privado. Profesora, explíquenos por favor qué beneficios trae para las personas jurídicas invertir en bonos verdes. Realmente hay una amplia gama de beneficios, especialmente para los que emiten esos títulos de deuda, dado que pues van a mejorar todo el tema de energías limpias, todo el tema de gestión de sus recursos y amigables con el medio ambiente. Pero ya de pronto si lo miramos en un tema más práctico para el empresario de hoy en día, entonces va a tener una serie de flexibilizaciones en el tema de sus cargas tributarias, teniendo en cuenta que al momento de comprar o adquirir un bono de estas características, entonces estamos siendo amigables con el medio ambiente y desde ese punto de vista existe una ley que es la 1715 del 2014, donde el Ministerio de Medio Ambiente en alianza con el Ministerio de Hacienda, en pro de impulsar todas estas actividades de energías limpias, energías verdes, crea un documento donde se explica al detalle esos beneficios tributarios que un empresario puede tener al momento de implementar estas nuevas tecnologías. Cuando hablo de estos beneficios, nos podemos enfocar en disminuciones en pago de impuesto de renta, en disminuciones del pago del impuesto del IVA, posiblemente en la aceptación de depreciaciones aceleradas, que indiscutiblemente en la coyuntura que nos encontramos es un ahorro que cualquier empresario no puede dejar pasar. Profesora Joana Díaz Varela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Punto Financiero y la esperamos muy pronto. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Fue un gusto hacer parte el día de hoy de Punto Financiero y me gustaría dejar como reflexión, dado que ahorita los empresarios están muy enfocados en temas de maximizar riquezas, maximizar utilidades, pero también es importante velar por esos impactos positivos al medio ambiente, dado que es nuestro hogar. Según un estudio publicado por el Banco Mundial en abril de este año, las personas que carecen de ciudadanía en el país en el que viven son alrededor de 184 millones de personas en todo el mundo, incluidos 37 millones de refugiados. Cerca del 43% de ellos vive en países de ingreso bajo y mediano. El profesor Carlos Fernando Martínez, docente del programa de Economía del Poli, nos explica los impactos de este fenómeno. Los migrantes. Una problemática, una amenaza para los países en que llegan o simplemente es una oportunidad. Vamos a debatir este tema como en dos periodos. Primero, en el corto plazo, ¿qué significaría llegar migrantes o la cantidad de personas que se mueven de una parte a otra y con ello traen una cantidad de expectativas? ¿Por qué se mueven? Son múltiples las razones por las cuales se mueven. Una de ellas pueden ser políticas, expectativas económicas, hay expectativas sociales, pero en el país que lleguen o en el país que dejaron van a tener unas consecuencias y las vamos a analizar en términos económicos. Por eso lo vamos a dividir en dos sentidos. Primero, en el corto plazo y luego hablaremos del largo plazo. En el corto plazo tendríamos que ver, por ejemplo, que la población económicamente activa de un país se va a aumentar. Eso es bueno para el país en la medida que tiene la oportunidad de crecimiento y más opciones laborales. Como una segunda situación, veríamos que todas estas poblaciones tienen un estímulo al consumo. El estímulo al consumo tiene que ver entonces con la demanda de más alimentos, más vivienda, más salud, más de todos los bienes y servicios que cualquier persona está dispuesto a satisfacer en cualquier parte del mundo. Por otro lado, también en el corto plazo vamos a encontrar que hay un movimiento de divisas importante. Por ejemplo, la persona que se va en busca de una mejor oportunidad de pronto de ingresos, pues va a dejar a su familia en el lugar y va a hacer una cantidad de remesas. O lo contrario,
puede ser que la persona llegue a otra parte del mundo y también hay una cantidad de divisas que son importantes moverlas a través del mundo. Algunos países necesitan. El presidente de México, por ejemplo, dijo en días pasados que una de las mayores rubros de su economía precisamente estaba por estas cantidad de remesas que están llevando Estados Unidos a México, y es importante para la economía. La presión de los servicios públicos, definitivamente una persona que llega al país en donde quiere residenciar, pues tiene que buscar los mejores mecanismos para quedarse allí. Probablemente más salud, más vivienda, más expectativas de lo que esa persona quiere como su bienestar. Esas serían en el corto plazo. Ahora analicemos un poquito del largo plazo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Una construcción de una fuerza laboral. Definitivamente hay países en donde hay necesidad, de pronto la población, si tenemos el caso de los Estados Unidos, probablemente necesitan una fuerza laboral especial, más bien económica, y pues allí tiene la oportunidad de esa construcción. Diversidad y creatividad. Esta fuerza laboral llega con unas intenciones, llega con un conocimiento, muchos profesionales, y esto hace que la unión entre las culturas definitivamente sea exitoso. Para un país tiene la oportunidad de crecer, de innovar en muchos de los productos. Hay un punto también muy importante de analizar, y es que hay mucha población que se está envejeciendo. Últimamente la población, la juventud no quiere tener hijos. Como no quiere tener hijos, probablemente una opción sería, entonces buscaríamos que en el corto plazo, mediano plazo y tal vez en el largo plazo, estas personas migrantes van a cumplir con esa función de desarrollar la economía. La demanda de vivienda en el largo plazo, eso también es un punto positivo para la economía del país. Ahora hablamos de riesgo país, que se refiere a la posibilidad de que el gobierno nacional no pueda cumplir sus obligaciones financieras con terceros. El profesor John Muñoz analiza. Gracias, Andrés, por la invitación a Punto Financiero. En esta oportunidad quiero hablar sobre el riesgo país en Colombia. Veámoslo de esta manera. Dadas las condiciones políticas, económicas, sociales, geográficas y naturales de nuestro país, se deriva un riesgo inherente a esas condiciones. En consecuencia, ese riesgo ocasiona un efecto sobre las inversiones que llegan a nuestro país. Los inversores extranjeros exigen un rendimiento por encima del rendimiento esperado de sus inversiones. Ese rendimiento que exigen por encima de sus inversiones se conoce como prima de riesgo. ¿Cómo se calcula esa prima de riesgo? Es la diferencia entre el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano libres de riesgo y frente al rendimiento de los bonos del Tesoro Nacional. Como observamos en la gráfica, esa diferencia es de 6.3%. En consecuencia, determinar esa prima de riesgo para Colombia es importante para los inversionistas. Existen variables que explican el comportamiento de esas variables, variables que son económicas, variables políticas y variables del entorno internacional. Dentro de las primeras variables económicas tenemos las asociadas a la liquidez de nuestro país, es decir, deuda sobre Producto Interno Bruto. Entre mayor es ese indicador, mayor será la prima de riesgo y en consecuencia mayor el riesgo país. Otra de las variables de liquidez es el servicio de la deuda sobre las exportaciones. Entre mayor ese indicador, mayor riesgo país. Las reservas internacionales. Entre menos reservas internacionales,
mayor riesgo país. Hay otras variables que están asociadas a la política gubernamental, en este caso la autoridad monetaria, el Banco de la República, que tiene como función controlar la inflación. Dado el problema que se ha venido presentando en las últimas semanas en Colombia, el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, eso genera una presión inflacionaria que ocasiona mayor riesgo país. Y finalmente tenemos las variables asociadas al entorno económico. Tenemos el incremento de las tasas de la Reserva Federal, tenemos la guerra de Ucrania y tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Todas esas variables son las que determinan el incremento en la prima de riesgo y en consecuencia el riesgo país para nuestra economía. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. La Feria de las Flores, en su versión número 66 en 2023, es una de las fiestas más emblemáticas del país. Durante los 10 días del evento se programan múltiples actividades gubernamentales y privadas, lo que conduce a un gran impacto económico para la ciudad y la región. Desde Medellín informa María Eugenia Morales, docente del área de finanzas del Poli. Las ferias son importantes para Colombia. La Feria de las Flores en este momento, 2023, generó un impacto en visitantes y propios, grandes y chicos, en más de 2.500.000 personas. ¿A partir de qué? De disfrutar los eventos que realizan entidades gubernamentales. Este año tuvimos 150 eventos y entidades privadas con 200 eventos. Disfrutar del festival de trovas, de los desfiles de autos clásicos y antiguos y el tradicional desfile de silleteros es importante para conocer la ciudad, pero también el impacto que genera. Podemos entender que para la realización de esta feria se presentó un beneficio económico que supera las expectativas de ferias anteriores. A nivel de ocupación hotelera, tuvimos un incremento del 3% con relación al año anterior. Cerramos con una ocupación del 81%, tuvimos una visita de 50.000 turistas que representó un crecimiento del 20% con relación al año 2022 y esto genera una derrama estimada por parte de la alcaldía de $60 millones, que implica un crecimiento frente a la feria inmediatamente anterior. Pero los resultados no se quedan en esa cifra. Tenemos un beneficio importante en términos del empleo. La feria estima crear 10.000 empleos formales y 5.000 informales. Y por el lado de la empresa privada se tiene alrededor de 3.000 empleos directos en lo que tiene que ver con la parte de bares, restaurantes, discotecas y entretenimiento nocturno, según cifras de Asoares. Este beneficio, a raíz del empleo generado, le trae a la ciudad un derrame económico de $10 millones representados en impuestos y regalías. Por consiguiente, apoyar las ferias, no solo visitar las ciudades, nos permite disfrutar, conocer el patrimonio cultural y gozar, sino apoyar la economía. Desde Medellín, soy María Eugenia Morales para Punto Financiero. Según el Foro Económico Mundial, en 2022 Colombia ocupó el puesto 25 a nivel global entre 50 países con las mejores condiciones para el emprendimiento. Hoy en Finanzas Personales, el profesor Willington Ortiz, quien es el líder del Centro de Emprendimiento del Poli, nos explica los puntos fundamentales para demostrar que Colombia es un país de oportunidades para los emprendedores. Gracias, José Andrés, por la invitación. Los 3 puntos claves a los cuales te refieres son los siguientes. Primero, políticas gubernamentales que favorecen al emprendimiento. 2, el desarrollo creciente de la economía digital. Y 3, la llegada de mayor inversión extranjera al país. Analicemos cada uno de ellos. Empecemos justamente por la apuesta que ha tenido el gobierno nacional para favorecer el emprendimiento. Desde el año 2018 se creó la ley que favorece a los emprendedores y que se resume en 3 beneficios claves. El primero es exención de impuesto de renta durante 10 años para aquellos que crean nuevas empresas. Segundo, asistencia técnica y programas de formación para mejorar la productividad de estos nuevos negocios. Y tercero, acceso a créditos blandos
que hacen que el crecimiento sea mucho más dinámico. De hecho, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, desde que se creó esta ley, es decir, desde los últimos 5 años, se ha incrementado en un 20% la creación de nuevos negocios. Y eso es un punto a favor para la dinamización del ecosistema. Ahora hablemos del segundo punto clave de por qué el ecosistema es muy importante para los emprendedores, y es la creciente economía digital. Una tendencia que no solamente se da en Colombia, sino en todo el mundo. Y esto favorece la internacionalización de muchos negocios. Ya no emprendemos de una manera tradicional, pensando solamente en lo local, sino de hecho el impacto cada vez es mayor, es más regional, es más nacional y algunos con experiencias internacionales. Y dentro de este capítulo tecnológico, las fintech han representado un incremento fundamental. ¿Qué es una fintech? Es una apuesta o un modelo de negocio que le permite de una manera innovadora llevar productos financieros a personas que estaban por fuera de todo el sistema financiero tradicional. Ahora hablemos del último punto clave y es justamente la atracción de inversiones